En este video tutorial vamos a ver cómo se puede identificar o cómo identificamos las progresiones aritméticas y geométricas. Para ello vamos a hacer una primera introducción teórica y después vamos a ir entrando en materia y vamos a hacer un problema ya aplicando esas condiciones teóricas que se introducen. Fijaros que tenemos ahí tres sucesiones. Recordaros que una sucesión es una serie de números ordenados, uno detrás de otro, y que en esta primera sucesión tenemos que el A sub 1 vale 2. Fijaros que siempre en las progresiones, eh, cada uno de los términos lo vamos notando con la letra, con un subíndice A. El segundo A sub 2 sería igual a 3. A sub 3 sería igual a 5, a sus 4 sería igual a 7 y así consecutivamente a cada número de la posición le asigno la A con un subíndice y el subíndice me indica la posición que ocupa. Hay una cuestión también importante aquí, que es que entre el A sub 2 y el A sub 3, para pasar de A sub 2 a sub 3, le sumo una. Podríamos decir que esto podría ser una serie recurrente, porque fijaros, para pasar de A sub 3 a A sub 2 a sub 3, si le sumo uno me sale 4, entonces no es una progresión aritmética. Sin embargo, si yo sumo 2 más 3 me sale 5, pero en este ya no se cumple la recurrencia porque 3 más 5 sale 8. Por tanto, aquí no hay ningún patrón, no hay patrón. No hay patrón porque se trata de los números primos. Es la sucesión de números primos que están ordenados uno detrás de otro. Por tanto, ahí no hay ningún patrón, es poner los números primos. Sin embargo, en la siguiente sucesión de números, vemos que A sub 1 es igual a 4, vemos que A sub 2 es igual a 7, vemos que A sub 3, igual el número que ocupa la posición 3, es igual a 10, y entre todos ellos se va notando un patrón. Para pasar de 4 a 7, le estoy sumando 3. Para pasar de 7 a 10, le estoy sumando 3. Cada vez que tengo una sucesión de números en las que le sumo una misma cantidad, llamada diferencia, de igual a 3, era una progresión aritmética. Claro, como existe un patrón, las progresiones aritméticas teníamos una fórmula para el término general, que llamamos a sub n, es decir, el número de la posición n era igual a sub 1 más n menos 1 por d. Fijaros que con esta fórmula podríamos calcular cualquier número. Aquí tenemos hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el A sub 6. Podemos calcular, por ejemplo, el A sub 10. Para calcular el A sub 10, simplemente cojo mi fórmula, en vez de poner la n, pongo la 10. Tendríamos que ser igual a sub 1 más 10 menos 1, sustituyo la n, por d. Hemos dicho que la diferencia que vale 3, pues voy a poner d y ahora hago la sustitución. A sub 1 vale 4, más 9 por 3. Serían 27, más 4 serían 31. Por tanto, el A sub 10 valdría 31. Fijaros que es muy sencillo después de aplicar para calcular cualquier número de posición. Por tanto, si yo en una progresión aritmética conozco el término primero, el A sub 1,
y conozco su diferencia, puedo calcular cualquier término de la serie, el que yo quiera, y lo calculo con esta fórmula. También puedo calcular la suma de los n primeros términos que se hacía con esta fórmula, que es a sub n igual a sub 1 más a sub n por n partido entre 2. Con estas dos fórmulas, esta era la suma de los n primeros términos. Fijaros que esto nos servirá para hacer una serie de cálculos en algunos problemas que nos pidan este tipo de fórmulas. Y en la vida cotidiana, pues si quiero sumar los n primeros términos, pues no voy a tener por qué estar sumando 4 más 7 más 10 más 13 más 16 más 19. Puedo aplicar directamente esta fórmula y automáticamente tengo la suma de los primeros términos hasta cuando yo lo determine. Por tanto, estas dos fórmulas son fundamentales y hay que aprenderse. Por otro lado, la siguiente sucesión de números, vemos que tenemos que a sub 1 es igual a 2, a sub 2, el número que ocupa la posición 2 es el 4, es igual a 4, a sub 3 es igual a 8, a sub 4 es igual a 16, y así consecutivamente. Fijaros que entre el A sub 2 y el A sub 4 es lo mismo que multiplicar lo multiplicado por 2. Y para pasar del A sub 2 a sub 3, también lo he multiplicado por 2. Y para pasar de sub 3 a sub 4 también lo he multiplicado por 2. Cuando yo hago una sucesión de números en la que para pasar de un término al otro multiplico con una misma cantidad llamada razón, R a la 2, se trata de una progresión geométrica. Por tanto, en la aritmética sumo y en la geométrica multiplico. Al haber un patrón, también tengo un término general que llamaré a sub n. Y ahora voy a recordar porque llamamos a sub n con un esquemita. A sub n era igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. También tenemos la suma de los n primeros términos que se hacía con la siguiente fórmula. S sub n era igual a sub n por r menos a sub 1 partido entre r menos 1. Ya tengo estas dos fórmulas que me las tengo que aprender para poder resolver los problemas de progresiones geométricas. Y también teníamos una fórmula que era para las progresiones geométricas que tenían una razón que estuviera entre, vamos a hacerlo entre menos 1 menor que r menor que 0, es decir, entre 0 y 1, entre menos 1 y 0, o que fuera 0 menor que r menor que 1, o que estuviera entre 0 y 1. Por ejemplo, que la r valiese, por ejemplo, 0,5. O, por ejemplo, que la R valga un medio, que es lo mismo. Fijaros que no pueden dar en forma de fracción. En esos casos, como yo voy a ir multiplicando por un número que me vaya haciendo cada vez más pequeño el número, conforme va haciéndose mayor la serie, los números se van acercando a cero y puedo plantear la suma de los infinitos términos, que ya veremos en un vídeo específico, porque los últimos términos no valdrán tan poquito que apenas me influyen. Y la suma de los infinitos términos para este tipo de progresiones era a sub 1 partido entre 1 menos r. Y ya tendríamos todas las fórmulas necesarias para poder hacer los problemas de este tema. Otra cuestión que
os pueden preguntar en el examen, a partir de esta idea de que es una progresión aritmética y una progresión geométrica, esta es la pregunta más elemental que os puedo hacer en el examen. Es decir, nos pregunta que identifiquemos si se trata de una progresión aritmética y geométrica o geométrica y que calculemos la suma de los, calculemos en términos generales la suma de los 10 primeros. Fijaros que en esta, si tenéis cálculo mental rápido, os dais cuenta de que a este le sumo 5, a este le sumo 5, a este le sumo 5, a este le sumo 5. Por tanto, yo aquí me daría cuenta que es una progresión aritmética de diferencia igual a 5. Si yo no me doy cuenta de estas cosas, no puedo entrar en pánico y puedo calcular la diferencia de la siguiente manera. Cojo el término a sub 2 menos el a sub 1 y lo compruebo y lo calculo. El a sub 2 es 11, la sub 1 es 6. El primer término, 11 menos 6, que me sale 5. Fijaros que cuadra con lo que he dicho. Y también puedo comprobar si eso se cumple con el siguiente. La diferencia sería a sub 3 menos a sub 2. Y si me sale la misma diferencia, por tanto, se trata de una progresión aritmética de diferencia 5. A sub 3 sería 16 menos 11. Esto me saldría igual a 5. Por tanto, he constatado de esta manera que se trata de una progresión aritmética de diferencia 5. Es una manera muy correcta de plantear esto. Ahora, ¿qué me piden en el problema? En este problema me pide que compruebe que diga si una progresión aritmética, que ya lo he dicho, o geométrica, he dicho que es aritmética, y me dicen que calcule su término general. Hemos dicho que el a sub n era igual a sub 1 más n menos 1 por d. Fijaros como en este caso esto es para todas las progresiones aritméticas que existen, lo voy a particularizar a mi término general de la siguiente manera. Con el a sub 1 que me dan a mí, en esta progresión aritmética partimos que en el a sub 1 es igual a 6, y lo tengo claro, que a sub 1 es igual a 6, y por otro lado me dice que la diferencia la he calculado que es 5. Tendríamos que n menos 1 por 5, pues puesto otra vez d y quiero poner el 5. Pondríamos 5. Fijaros, aquí esto lo puedo seguir operando. ¿Por qué? Porque aquí puedo aplicar la propiedad distributiva, multiplico el 5 por el 1 y el 5 por la n, y me quedaría que a sub n es igual a 6 más 5 por n es 5n, menos 5 por 1, 5. Esto lo puedo operar porque el 6 y el 5 al 6 le puedo restar el 5 y me quedaría que el término general sería igual a 5n más 1. Y este ya sería mi término general que me está pidiendo el problema. Ahora bien, ¿qué más cosas me piden? Piden la suma de los 10 primeros términos. Vuelvo a escribir la fórmula de la suma de los n primeros términos. S sub n es igual a sub 1 más a sub n por n partido entre 2. Esta era la forma de los n primeros términos. Se me pide la suma de los 10 primeros términos, pondríamos S sub 10, porque los 10 primeros términos, la n vale 10, la posición me pide hasta la posición 10, a sub 1 más a sub 10 por 10 partido. Fijaros, a sub 1 lo conozco que vale 6, pero a sub 10 no lo conozco, por tanto, no lo conozco porque a mí me han dado a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y a sub 6. Por tanto, yo no conozco a sub 10, lo tengo que calcular. Para ello, uso mi fórmula que he calculado antes de mi término general, a sub 10 igual a 5 por 10 más 1, que sería igual a 51.
De esta manera, sustituyo a todos los valores, a sub 1 vale 6, más a sub 10 vale 51, que lo acabo de calcular, por 10 partido entre 2. Son 10. Fijaros, aquí yo os recomiendo siempre simplificar un poquito, me saldría aquí un 5 y operando me saldría 57 por 5 y esto salen 285. Por tanto, S sub 10 es igual a 285. Fijaros que no son problemas muy complicados, lo único que es saberse muy bien la fórmula y saber aplicar. Vámonos a por el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dan esta sucesión de números en la que ya hay un pequeño truco en el que al darme cuenta que hay positivos y negativos, hay un término que es positivo, este es negativo, positivo y negativo, quiere decir que es una progresión geométrica de razón negativa, porque cuando la razón es negativa, la serie es alternada, va cambiando los signos, ¿vale? De todas maneras, igual que he dicho antes, yo me doy cuenta con una progresión geométrica que es de razón -3, pero si no me di cuenta de ello, hay un truco para hacerlo. La razón la voy a calcular dividiendo dos términos consecutivos. Al a sub 2 le divido el a sub 1. Por tanto, sería -6 partido entre 2, que es igual a -3. Entonces, eso me dice que puede ser una progresión geométrica. Lo voy a comprobar con otros dos términos consecutivos, por ejemplo, entre el a sub 3 partido entre el a sub 2. El a sub 3 vale 18 partido entre -6. Esto me da también -3. Por tanto, he constatado que se trata de una progresión geométrica de razón igual a -3. Y el a sub 1 vale 2. Fijaros que yo voy anotando siempre el a sub 1 y la razón, o el a sub 1 y la diferencia, porque con estos dos datos puedo calcular cualquier elemento de la progresión. El siguiente cuestión que nos pedía era que calculáramos el término general. Escribimos la fórmula general de todas las progresiones geométricas. A sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Esta la puedo particularizar a mi término general de mi progresión geométrica concreta, que es la que tiene a sub 1, de término primero, término general. Voy a escribirlo bien. Término general sería a sub n igual a sub 1. Hemos dicho que vale 2 por r menos 3 elevado a n menos 1. Y esta ya sí se queda así porque aquí no puedo desarrollar más. Fijaros, en la anterior desarrollé la expresión, pero en esta la dejo así tal cual. Con respecto a qué más me piden la suma de los 10 primeros términos. S sub 10. Voy a escribir la S sub n, que era igual a sub n por r menos a sub 1 partido entre r menos 1. Por tanto, S sub 10 va a ser igual a sub 10 por r, que es menos 3, lo voy a ir sustituyendo ya, menos a sub 1 hemos dicho que valía 2, partido entre r, que vale menos 3, menos. Fijaros que yo a sub 10 me pasa como en el anterior, yo no lo conozco porque yo conozco a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5, pero a sub 10 no lo conozco. Aquí tengo mi término general para poderlo calcular, entonces a sub 10 es igual a 2 por menos 3 elevado a 10 menos 1, y esto me sale que es menos 39.000
366. Fijaros que ya tendríamos calculado el a sub 10 y ya es lo único que me faltaba para calcular la suma de los 10 primeros términos y tendríamos lo siguiente, que son menos 39.366 por menos 3 menos 2 partido entre menos 3 menos 1 menos 4. Operando todo esto me sale que la suma de los 10 primeros términos igual a menos 29.524. Este sería mi resultado de la suma de los 10 primeros términos y por tanto ya había acabado con lo que me estaba pidiendo el enunciado en el que me decía que indicara si era una progresión aritmética o geométrica, calculara su término general y diera la suma de los 10 primeros términos. Fijaros que en realidad son cuestiones no muy complicadas, lo único que hay que saberse muy bien las fórmulas y aplicarlas, no liarse, que es cada cosa, recordar siempre que la n es la posición que ocupa y, y poco más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.